Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hablar un poquito sobre el balance de freno, el brake balance o como lo queráis llamar, ¿vale? Porque es algo, bueno, que ahora está un poco como en boca de todo el mundo, ¿no? Por lo que le pasó a Hamilton aquí en el Gran Premio de Bakú 2021, pero quiero centrar este vídeo no solo en por qué le pasó eso o digamos que a intentar explicar esa situación, sino ya aprovechamos y explicamos todo esto para todo el mundo, ¿no? Para aficionados al motorsport en general, incluso para aquellos que pues enreden con los simuladores en tema de setups o incluso los que se quieran dedicar en un futuro a ello, pues así explicamos este balance de freno de una forma un poquito más genérica, ¿vale? Además es algo de lo que ya hablamos en el vídeo anterior en el que comentábamos un poco el volante de Carlos Sainz para Fórmula 1, que además es un vídeo que os gustó bastante, así que os dejo por ahí el enlace por si lo queréis echar un vistazo y no lo visteis, pero aquí por supuesto vamos a estar mucho más en profundidad, ¿no? Y además, bueno, pues hablando ya en profundidad, la gente que esté conmigo en Level Up Academy pues sabrá de sobra ya lo que es el brake balance y demás, pero este vídeo pues le puede refrescar un poco los conceptos, ¿no? Porque ahí en Level Up Academy tenemos un curso de sistemas generales del vehículo en el que explicamos cómo funciona el sistema freno y demás. Tenemos otro vídeo de, otro curso de introducción a los setups en lo que explicamos para qué sirve el brake balance. Tenemos otro curso de análisis de datos para setups en el que explicamos cómo detectar si el balance de freno pues está bien regulado o si no. Y luego tenemos dos masterclass, una en el que es un caso práctico de cómo analizo yo los datos para intuir si el brake balance, entre otras muchas cosas por supuesto, está bien regulado, y otra de reglajes para rally, ¿no? Que también por supuesto es importante el brake balance, entonces lo explicamos ahí también, ¿vale? Así que bueno, para los que no conozcáis Level Up Academy, pues ya veis la cantidad de cursos que tenemos, ¿no? Y para cualquier cosa tenemos un montón de contenido, y para los que ya estáis apuntados, pues bueno, esto que os sirva para refrescar conceptos, por supuesto, pero también para aprender un poquito de cómo se aplica en este caso a la Fórmula 1. Entonces, para empezar por el principio, ¿qué es este balance de freno o el balance de frenada? Pues es el reparto entre el eje delantero y el eje trasero de toda la presión de freno, ¿vale? Cuando el piloto pues aprieta el pedal del freno, lo que pasa es que aumenta la presión en el cilindro maestro y todos esos sistemas internos que lleva el sistema de freno, y tú tienes que repartir cuánto de esa presión se va a ir al eje delantero y cuánto se va al eje trasero, ¿vale? Entonces siempre digamos que se anota como un porcentaje de 0 al 100, por supuesto, que siempre está por encima del 50, y lo que nos indica es cuánto de esa, cuánta presión en porcentaje de esa presión de freno se va al eje delantero, ¿vale? O sea que si veis un 60 en el balance de freno, significa que el 60% de la presión de frenado va al eje delantero y por lo tanto el 40% restante va al eje trasero, ¿vale? Además luego, pues en función de lo rígido que sean los coches, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo estables que son, digamos que la diferencia de transferencia de peso que hay y todo eso, que hablaremos ahora de ello, pues normalmente más bajo es. Los coches de Fórmula 1 pues son coches tremendamente rígidos, así que tienen suspensiones durísimas, a eso me refiero. Entonces los porcentajes del balance de freno pues siempre suelen estar bastante cerquita del 50, nunca por debajo, pero sí que pueden estar a lo mejor pues en un 51, un 52, que para otro tipo de coche, como puede ser un coche de turismo, aunque esté preparado para circuito, pues es una barbaridad, ¿no? Y siempre tenemos incluso cerca del 60 o alrededor del 60, para que os hagáis una idea, más o menos, ¿vale? Luego en función del tipo de pilotaje que quieras y todo eso, como hablaremos más adelante en el vídeo, pues se puede modificar. Y os preguntaréis por qué es necesario tener este reparto, digamos que como un reglaje rápido, ¿no? Como que podemos variar este porcentaje siempre. Si tenemos una presión de freno, tenemos que frenar el coche, pues lo aplicamos incluso un 50 delante, un 50 detrás y se ha acabado. Pues no exactamente, porque tú cuando tienes un coche, digamos que en estático, tú tienes que tener en cuenta que el peso del coche, un porcentaje va al eje trasero, es decir, el eje trasero aguanta una parte del peso del coche y el eje delantero aguanta otra parte del peso del coche. Entonces, si tú tienes que, digamos que parar el 60% del peso con el eje delantero, pues ese eje delantero tendrá que frenar más que el eje trasero. Y no solo eso, sino que además cuando se produce una frenada hay un cabeceo hacia adelante, lo que produce que haya una transferencia de peso del eje trasero al eje delantero. Y por eso prácticamente siempre, habrá algún caso a lo mejor concreto que no, pero prácticamente siempre el eje delantero tiene que aguantar más peso, por lo tanto frenar más peso que el eje trasero. Entonces por eso siempre tenemos un porcentaje de balance de freno superior al 50%. Si tuviésemos un 40%, pues lo que significaría es que el eje trasero está frenando el 60% o está utilizando el 60% de la presión de frenado que tenemos disponible. Luego hay otros reglajes, como por ejemplo la presión de freno máxima, que también se puede regular, pero bueno, eso ya entraría en otro tipo de concepto, ¿no? Y sabiendo qué es, por qué es necesario,
podemos entrar a evaluar incluso para qué sirve, ¿no? Porque no solo sirve para optimizar el frenado, que por supuesto que sirve para eso, es decir, pues si tú tienes que frenar el 60% del peso del coche con el eje delantero y el 40% detrás, pues evidentemente necesitas tener un balance de freno pues diferente, ¿no? Es decir, un balance de freno un poquito adelantado para que la frenada sea lo más óptima posible. Pero no solo eso, sino que vale para bastantes cosas más. En primer lugar, para adaptar el coche al tipo de curva, ¿vale? Porque en función de si tú tienes un balance de freno muy adelantado o muy atrasado, como ya explicábamos en el vídeo del volante de Carlos Sainz, pues puedes conseguir que el coche subvire o sobrevire, ¿vale? Entonces lo imaginamos una vez más, pues si tú frenas mucho con el eje delantero, ¿qué va a pasar? Que el eje delantero, las ruedas delanteras, sean las primeras que bloqueen. ¿Qué pasa si se bloquea la rueda delantera? Que el tren delantero se desliza y por tanto si tú estás cogiendo una curva, por ejemplo hacia la derecha y te desliza el tren delantero, lo que va a pasar es que ese tren delantero se deslice hacia afuera de la curva, con la consecuencia de que arrastra todo el coche hacia afuera de la curva. ¿Qué significa eso? Que es un subviraje extremo, es decir, el coche no se mete en la curva, sino que lo que hace es irse hacia afuera, irse recto hacia afuera de la curva. ¿Qué pasa en el caso contrario? Que si tenemos un balance de freno muy atrasado, pues que cuando tú bloqueas los frenos, lo primero que se van a bloquear va a ser las ruedas traseras. Por lo tanto, si estás tomando una curva hacia la derecha, por ejemplo, el tren trasero se desliza mientras que el delantero mantiene el agarre. Por lo tanto, el tren trasero adelanta al tren delantero y por lo tanto se produce ese pivotamiento, ¿no? ese trompo en el coche que se traduce en un sobreviraje excesivo, ¿vale? Por lo tanto, y esto pues digamos que a rangos intermedios también, pues si tienes un balance de freno muy atrasado, pues el coche va a ser más bien sobrevirador, ojo, en la entrada a curva, y si tienes un balance de freno bastante adelantado, muy, digamos que muy alto ese porcentaje, pues entonces vas a tener un coche más bien subvirador en entrada a curva, ¿vale? Y destaco esto de entrada a curva porque si tú estás intentando analizar pues en la mitad de la curva cuando no vas frenando o en la salida cuando ya estás acelerando, esto no tiene ningún sentido, ¿vale? No puedes intentar controlar el coche, el subviraje, el sobreviraje a la salida de la curva con el balance de frenos, como es evidente. Entonces, como norma general, y valga esto solo como norma general, cuando tenemos un circuito con muchas curvas de velocidad rápida en la que no hay que frenar prácticamente nada, pues normalmente se intenta o se busca un coche más bien subvirador, ¿vale? Porque te permite mantener el control del coche. A alta velocidad, si tienes un coche sobrevirador, es muy fácil que tienda a enroscarse, ¿vale? Todo esto, por supuesto, aunque sea a alta velocidad, que se toque un poquito el freno, porque si no, no tiene sentido buscar el sobreviraje o subviraje con el balance de frenos, ¿no? Y por otra parte, cuando tenemos un circuito o una serie de curvas que son muy cerradas, que son de pegar un frenazo muy fuerte y meter el coche a muy baja velocidad en la curva, entonces se busca un coche más bien sobrevirador, ¿vale? Porque es un poquito pues, más fácil, ¿no? Meter el coche en curva, que es lo que a ti te conviene. En una curva muy rápida a lo mejor te conviene ser más bien estable y en una curva muy cerrada te conviene ser más bien inestable, en el sentido de que eso te permite meter más fácil el coche en curva, ¿vale? Entonces, como norma general, pues por eso se juega también mucho con el balance de frenos en función del tipo de curva y a modo más general, pues con el tipo de circuito. Otra posible utilidad que tiene también el balance de frenos, pues adaptar el coche al piloto. Por supuesto, los reglajes no tienen ningún sentido hacer un reglaje, como digo siempre, yo creo que tanto aquí como sobre todo en los cursos de Level Up Academy, que no tiene ningún sentido hacer un reglaje que sea muy rápido, que sea espectacular, si el piloto va a ir muy incómodo y al final va a tener algún tipo de salida de pista o va a ser inestable, lo que sea, ¿vale? Entonces, una de las partes fundamentales del brake balance o el balance de frenos es adaptarlo al piloto, ¿vale? Porque hay pilotos que son muy agresivos en la entrada a curva, intentan meter el coche con mucha agresividad, y otros que son a lo mejor un poquito más suaves, no intentan meter siempre el coche en curva más suave. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Punto número uno, potenciar lo que el piloto hace o lo que el piloto busca, por lo tanto hacer un balance de frenos más bien atrasado para pilotos muy agresivos que pegan un volantazo, entonces lo que van a conseguir es que el coche se enrosque mucho más, se meta mucho más en curva, y por lo tanto, pues en un piloto digamos que más suave, pues lo que haces es adelantar el balance de freno, entonces lo que hace el coche es que entra más suave en curva, más bien subvirando en la entrada, pero como eso es lo que el piloto quiere, pues se le favorece. Y tenemos, si no, la otra opción, que es la contraria, que es compensar lo que hace el piloto, ¿de acuerdo? Si tú tienes un piloto muy agresivo, que siempre entra con mucho giro de volante, que pega un volantazo en la entrada, es muy agresivo con los pianos interiores y demás, pues tú puedes poner un balance de frenos más adelantado para corregir ese sobreviraje que busca el piloto con un pequeño subviraje en el setup y por lo tanto tener un coche más equilibrado, y viceversa por supuesto con los pilotos que intentan entrar más suaves. Si tú pones un balance de freno atrasado, aunque tú gires poquito el volante, si sigue frenando el coche va a tender a enroscarse, ¿vale? Entonces esto como siempre con los setups, ¿no?
Si tú buscas que el piloto vaya muy cómodo, pues a lo mejor lo que buscas es potenciar el estilo de pilotaje con el brake balance, y si tú lo que buscas es pues un poquito más de estabilidad a lo mejor, o incluso un poco más de rendimiento, de aguantar con los neumáticos y todo eso, pues a lo mejor lo que haces es equilibrar, es decir, haces lo contrario con el setup de lo que el piloto hace pues con el volante y con los frenos. Pero además hay muchas más utilidades, por supuesto, como puede ser, por ejemplo, adaptarte al desgaste de los neumáticos. ¿Qué pasa si en el circuito, por las características que tiene demás, se te desgastan más los neumáticos delanteros? Pues que los neumáticos delanteros van a tener menos capacidad de agarres cuando hayan pasado unas vueltas que los traseros en este caso. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer con el balance de freno? Atrasarlo. ¿Por qué? Porque si tú sigues teniendo un balance de freno muy adelantado, sabiendo que los neumáticos delanteros tienen muy poca capacidad de freno, pues lo que va a hacer es bloquearlo, más desgaste, y por lo tanto el problema pues se va, digamos que se va enroscando, no es un bucle. Entonces tú lo que haces es intentar reducir un poquito el balance de frenos, ponerlo un poco más atrás, y de esta manera pues ya se te equilibra un poquito más el coche, ¿vale? También puedes, por supuesto, bajar a lo mejor la presión de freno máxima y demás, pero una vez más, eso ya sería tema de otro vídeo, de otra explicación. Y entonces, bueno, pues con eso también lo podemos hacer viceversa, ¿no? Si se te han desgastado mucho los neumáticos traseros, porque es un circuito pues en el que se desgasta más acelerando o lo que sea, pues entonces tú lo que puedes hacer es adelantar el balance de freno, de tal manera que le vas a pedir menos al tren trasero, que ya por su parte pues ya tiene menos capacidad, y le vas a pedir a cambio más al tren delantero, y de esa manera pues mantiene siempre un equilibrio que es mucho mejor. Y también muy relacionado con esto tenemos la adaptación al consumo de combustible, porque según van pasando las vueltas va reduciéndose el consumo de combustible, por lo tanto el coche va pesando cada vez menos. ¿Qué pasa si el coche pesa cada vez menos? Pues que en estático a lo mejor sí que se mantiene muy equilibrado el porcentaje de peso que va el eje trasero y el delantero, porque siempre se pone el depósito, digamos, lo más centrado posible, pero cuanto menos pesa el coche, menos transferencia de peso hay también, por lo tanto menos descarga del tren trasero y más carga del tren delantero podemos tener en curva. Ojo, esto es muy sutil, mucho más sutil que lo de los neumáticos, depende por supuesto muchísimo de la propia configuración de los coches. Por ejemplo, en Fórmula 1 pues esto apenas quizás se note, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que cada vez va a haber menos transferencia de peso hacia adelante según pasa la vuelta, porque se pierde combustible y se pierde peso, entonces cada vez habrá que ir poniendo un poquito más atrás el balance de freno, pero ya os digo, es muy sutil. Esto a lo mejor lo haces pues en muchas vueltas en función del coche, de las características incluso del circuito y demás. Y luego ya por último pues tenemos que hablar de la última de las funciones que puede tener el balance de frenos, como es el calentamiento de los frenos, que es lo que le perjudicó tantísimo a Hamilton en el Gran Premio de Bakú de 2021. ¿Cómo calientas los frenos utilizando el balance de frenos? Pues adelantándolo muchísimo. ¿Por qué? Porque de esta manera todo lo que frenes, lo tienes que hacer muy sutil, se va al eje delantero. Por lo tanto, los frenos delanteros son los que se calientan al máximo, porque si tú adelantas ese balance de freno, aunque pises menos el freno, los de delante van a frenar más, porque tienes un porcentaje mayor de esa presión de freno que va adelante. Entonces, eso va a hacer que se sobrecalienten mucho los frenos delanteros a cambio de que se mantengan fríos los traseros. Que tú dirás, bueno, pues yo no quiero eso, yo quiero que estén todos en su temperatura. Sí, pero realmente son más importantes en frenada los frenos delanteros siempre. Entonces tú lo que buscas es pues sacrificar un poco los menos importantes, por decirlo de alguna manera, para calentar más los delanteros, que son los que más te van a ayudar realmente en frenada, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera pues haces una transferencia excesiva de la presión de frenado al tren delantero. Eso sí, tienes que hacerlo con muchísimo cuidado, las frenadas, extremo cuidado, porque si no pues vas a bloquear los frenos y las ruedas, entonces vas a calentar los frenos a cambio de desgastar muchísimo los neumáticos, no te va a ser rentable. Así que bueno, pues eso también se puede hacer. Lo que pasa es que si te dejas ese modo encendido, ¿qué es lo que te pasa en frenada? Pues que cuando hagas una frenada muy fuerte, que pases de una velocidad medianamente alta a una medianamente baja, pues se te van a sobrecalentar los frenos delanteros y por lo tanto el coche pues probablemente tienda a bloquear directamente las ruedas y te vayas largo. ¿Por qué te vas largo? Porque los que te han sobrecalentado y los que ha provocado el bloqueo es en el tren delantero, y por lo tanto el coche es arrastrado por ese tren delantero hacia afuera de la curva, como veíamos al principio de las funcionalidades del freno, que era cuando hablábamos de que cuando el coche tiene un balance de freno muy adelantado, el coche subvirá. Pues esto es el caso más claro, es un subviraje excesivo por tener un balance de freno muy adelantado. Así que como ves, pues es un truco, ¿no?, en los reglajes, que es tremendamente útil, que vale para muchísimas cosas, no solo para optimizar la frenada, y que bueno, pues que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque si no podemos tener pues algunos problemas, ¿no?, como lo que tuvo Hamilton en Azerbaiyán en 2021. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido cosas tanto de Fórmula 1 como de motorsport y reglaje y todo esto en general. Ya sabéis, si os gusta mucho este tema, pues en Level Up Academy os vais a entretener y vais a aprender muchísimas cosas, porque tenemos muchos cursos sobre ello. Y nada, pues gracias a todo el mundo en cualquier caso por quedaros hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.